La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A mediados del siglo XII estuvo a punto de producirse un cisma en Occidente. 2 siglos antes se había producido un cisma religioso, quiero decir, en Oriente. Había separado las iglesias romana y bizantina, y de ahí nacieron, de ese cisma de Oriente, nacieron las múltiples iglesias ortodoxas que hoy van desde Grecia hasta Rusia y que tapizan todo el este de Europa. Pues en torno al año aproximadamente, al año 1150, estuvo a punto de producirse este cisma, pero en lo que es hoy el sur de Francia, en Occitania concretamente, que es esa región que hace frontera con España, los Pirineos, por la parte de Cataluña y de Aragón, que luego pues tiene la costa del Golfo de León. Eso es la Occitania. Bueno, hoy en día, por cierto, Occitania, desde la última reforma regional que han hecho en Francia, hay de nuevo una región que se llama así, Occitania. Este cisma se produjo, no se produjo del todo, se produjo solo parcialmente y se consiguió reconducir en unos señoríos feudales que prestaban vasallaje no era propiamente un reino, que prestaban vasallaje a distintos reyes de la cristiandad. Fue la famosa herejía cátara, también conocida como albigense por la ciudad de Albi, que está en la misma Occitania, en el centro de Occitania, en el mediodía francés. Dos términos que vienen básicamente a significar lo mismo. Da lo mismo decir cátaros o catarismo que decir albigenses, y que identifican una herejía que revolvió los cimientos de la Europa medieval, por lo menos de la Europa, la parte occidental de Europa durante la Edad Media. Los cátaros, que se tenían como auténticos herederos de Cristo y del primer cristianismo, casi todas las herejías, por otro lado, predicaban un evangelio sencillo, menos riguroso que el oficial, y renegaban del Antiguo Testamento. Suponían, por lo tanto, un desafío a la Iglesia romana y a lo que se consideraba entonces como el orden natural de las cosas. La Iglesia del siglo XII, bueno, pues como la del siglo VIII o la del siglo XVII, consideraba que era el centro mismo de la civilización y del orden cósmico, que si caía Roma o caía el sistema, pues ellos eran los garantes y los guardianes de ese sistema. Bien, estos guardianes del sistema, es decir, la Iglesia, al principio los ignoró, tomándolos por simples desviados sin más trascendencia, pensando esta era es una cosa bastante común, y siempre fue una cosa bastante común, las herejías puntuales en distintas partes de la cristiandad, y por lo tanto su recorrido era escaso. Serían pocos y los poderes locales, los príncipes, se encargarían de aplacarlo. Pero no, esta herejía en concreto, la de los cátaros, empezó a extenderse como una mancha de aceite por todo el mediodía francés, de una manera rapidísima además, y el Vaticano tuvo que tomar cartas en el asunto y envió primero predicadores, entre por cierto los que se encontraba Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de los dominicos, de la Orden de Predicadores, pero ni con esa remitió, y el Papa al final, ya frisando con el siglo XIII, tuvo que enviar soldados, no eran suyos obviamente, pero tuvo que declarar una cruzada en el mismo corazón del cristianismo. Y esta es su historia. En torno al año 1150, como os comentaba antes, año arriba, año abajo, es decir, más o menos por la mitad del siglo XII, aparecieron por los pueblos de Occitania, pueblecitos, pequeñas ciudades, aparecieron unos predicadores vestidos de negro, con unas túnicas muy vastas de color negro, que predicaban un evangelio cristiano. Ellos se hacían llamar cristianos, por supuesto, pero de un modo un tanto peculiar. Ellos se tenían, y eso era la palabra que utilizaban, por perfectos, que eran los cristianos perfectos, parfait en el occitano de la época. Todavía no se hablaba francés en esa parte del mundo, y si nos vamos a sus textos y a lo que decían y a sus prédicas, lo que encontramos es que, al menos desde el punto de vista religioso, lo eran. Cultivaban y desarrollaban la perfección con gran esmero. Llevaban una vida muy austera, mucho más que la del clero regular de la época, el clero regular católico, quiero decir, pero no solo se dedicaban a la predicación. Es decir, no eran curas o sacerdotes mendicantes. Las órdenes mendicantes, de hecho, no habían aparecido todavía en la historia. Aparecerán a raíz de este episodio.
tampoco después, a lo largo del siglo siguiente, los franciscanos o los propios dominicos, que son dos órdenes mendicantes, aparecieron como consecuencia directa de esta herejía y de la manera en que se la combatió. Luego, que el predicador tuviese un empleo era relativamente normal. No se les extrañaba, al menos en la época. Decían, bueno, pues este hombre, este prefecto, además de serlo y de llevar una vida austera y de ser impecable de costumbres, pues tiene un empleo. Esto les llevó a que todo el mundo los empezó a conocer. A ellos también les gustaba ser conocidos así, como cátaros. ¿De dónde viene eso de cátaros? Es el lugar de algún pueblo del sur de Francia que se llama así, que yo qué sé, Catá, una cosa así. Yo la primera vez que leí lo de cátaros lo pensé, dije, esto ya está, como se dio aquí, solo aquí, nada más que aquí, debe de ser del lugar donde aparecieron. No, cátaros significa puros, o viene de kataroi, que en griego significa puros, y ellos se consideraban a sí mismos los puros. Se dedicaban además a todo tipo de oficios, aparte del tema de la predicación. Nos había médicos, había abogados, había tejedores, sobre todo tejedores, de ahí que también en la Occitania de la época muchos se refiriesen a ellos como los tejedores. O sea, estos predicadores, que además son tejedores, lo de tejedores quizá, no lo sé, quizá en recuerdo de San Pablo, cuyo oficio, según cuenta el propio Nuevo Testamento, pues era el de, antes de meterse a fundador del cristianismo tal y como lo conocemos, era el de tejedor de tiendas. Eso les hacía sentirse todavía más a gusto. Decían, no solo predicamos, sino que además practicamos con el ejemplo de ese cristianismo primitivo, o es lo que ellos entendían por cristianismo primitivo al que querían volver. Predicaban otra de las particularidades de esta gente es que predicaban en lengua vulgar. Y bueno, yo sé de lengua vulgar, que es que decían palabrotas, no, lengua vulgar en el siglo XII significaba lengua romance. La lengua de la iglesia en aquel entonces era el latín. Los sacerdotes aprendían latín, no digamos ya los obispos, estaban apareciendo en las primeras universidades, como vimos la semana pasada, y es todo la cultura, digamos, la escritura se hacía en latín. A nadie se le ocurría escribir un tratado en una lengua vulgar, quiere decir de vulgo, del pueblo. En concreto, en el sur de Francia, pues se hablaban las distintas variantes occitanas, que hoy todavía, de manera casi relíctica, se habla en el Valle de Arán, en España. El aranés es una lengua, no sé si proviene del gascón, no sé exactamente de qué parte del occitano, pero vamos, todavía es una lengua occitana, es decir, no es derivada del catalán, sino del occitano. Bien, pues estos perfectos, estos cátaros, predicaban en lengua vulgar, que era la lengua que la gente entendía. El latín, que servía bien para dar misa, que era un formulismo tras otro, o para los académicos, o para sostener disputas teológicas, no servía de mucho para hablar con la gente. Hablabas a alguien en latín y a lo mejor el sur de Francia, que estaba romanizado y que la lengua vulgar provenía del latín, a lo mejor te entendían algo, pero en otros lugares de Europa, como Alemania, sin ir más lejos, pues nadie entendía absolutamente nada de latín. Su doctrina, además, no era especialmente nueva. Era algo que ya se había testado en el pasado y en otras partes de Europa, especialmente en el este del continente, en la zona de Bulgaria, el norte de Grecia, donde había una herejía muy similar. Aunque de esa herejía, claro, se tenían que preocupar los papas de Constantinopla, los patriarcas de Constantinopla y no el de Roma. Era la herejía bogomila, de los bogomilos, y hasta se cree con bastante justificación que fue algún predicador oriental que había llegado hasta Roma o hasta Italia, y de ahí había empezado a captar adeptos en el sur de Francia. Bien, esta doctrina de los cátaros era una variedad de dualismo, de origen oriental, como ya digo, una especie de maniqueísmo, diferencia entre el bien y el mal muy marcada, los dos principios, ¿no? Está el bien absoluto por un lado, el mal absoluto por el otro, que los cátaros identificaban con Dios y con el demonio. Bien, pues hasta ahí sin ningún problema, ¿no? No hay nada extraño. Es exactamente lo que decía y lo que sigue diciendo la Iglesia romana. Pero para estos perfectos, y ahí está la diferencia fundamental, el mundo material era una creación del diablo. Es un salto teológico importante porque implica que vivimos en el infierno, si el mundo material lo que podemos tocar nosotros mismos, de hecho. Somos en parte criaturas diabólicas, estamos en el infierno. Es decir, nuestros propios cuerpos, en tanto que materiales, son creaciones del propio diablo. Eso es lo que básicamente venían a decir. Somos, según los cátaros, no somos más que almas creadas por Dios, eso sí,
y metidas a la fuerza, inyectadas por el diablo dentro de cuerpos de barro, obligadas luego a vivir en el infierno que es la tierra. Claro, esto, como podéis ver, tenía unas implicaciones teológicas muy profundas. Implicaba, por ejemplo, que Dios no se había encarnado. ¿Cómo se va a encarnar Dios si lo material es pútrido? Es decir, Jesucristo no había nunca descendido a la tierra. Entre otras cosas, ellos además renegaban de la Sagrada Trinidad, pero bueno, eso es al margen. El centro, el núcleo de su fe o de su herejía, para el caso, sería esta. Es decir, luego no había pasión, tampoco había muerte, ni por lo tanto había salvación. Es decir, se puede decir que estábamos salvados, lo único que estábamos aprisionados en nuestros cuerpos viviendo en el infierno. Nos salvábamos en el momento en que, o nos salvamos, por traerlo al presente, si en el caso de que apareciese por alguna de nuestras ciudades del siglo XXI, apareciese un predicador cátaro, pues nos diría que simplemente necesitamos morir y el alma, pues de esta manera abandonaría su contenedor terrenal. Morir, evidentemente, o por lo menos conociendo la verdad, que era lo que ellos se encargaban de mostrar. Esto, como veis, era bastante sencillo y explicado a gentes sencillas, analfabetos en su mayor parte, y en su propia lengua, pues convencía casi de inmediato. Es decir, les estaban diciendo en esencia, no les venían con latinismos, ni con teologías extrañas, ni con misterios. El mundo es algo despreciable, tan despreciable que es el infierno mismo. Esto que os dicen y que cuelgan en los capiteles de las iglesias, pues eso es el mundo, pero es algo temporal. ¿Y cómo se sale de aquí? Bueno, se sale muriéndose, obviamente, lo único que para conseguir la salvación definitiva y fundirse con Dios, pues simplemente tenemos que administrar nosotros, los perfectos, los que estamos ya iluminados. Tenemos que administrarte un sacramento especial, el único sacramento, por cierto, que tenían los cátaros, que se lo llamaban el consolamentum, que era ya directo, era el pasaporte, el consolamentum era el pasaporte directo al cielo. El resto de sacramentos, de hecho, no valían absolutamente para nada. Y más cuando quienes los administraban, y de eso ellos se quejaban mucho, pues tenían sus almas corruptas, porque la iglesia de aquel entonces, ellos decían, y en parte tenían razón, que estaba corrupta, estaba llena de intereses, la política lo entremezclaba todo, los curas, los sacerdotes, los obispos no observaban un comportamiento ejemplar. Esto, en cierto modo, si veis, enlaza con la herejía donatista, de muchísimo antes, ¿no? De tiempos de San Agustín. Lo que pasa es que los donatistas jamás llegaron tan lejos como esto. Y bueno, y la pregunta que os haréis, sin irnos por los cerros de Úbeda, es ¿qué era el consolamentum ese? O sea, hay un solo trámite para acceder al cielo, pensadlo así. Cuando toda tu vida estás centrado en la salvación, que te digan que en lugar de pasar por un montón de sacramentos y obligaciones múltiples, solo con un trámite muy sencillo además, te salvas. Ese trámite, ese sacramento, lo definían más o menos como una inmersión en el Espíritu Santo, que te limpiaba de todo, eso sí. Una vez te sometías al consolamentum, ya estabas limpio para todo. La inmersión, por supuesto, era figurativa, porque no empleaban agua, no había un bautismo como como el bautismo normal católico. Bastaba con que uno de la asamblea profiriese una oración determinada y a partir de ahí ya pasabas a ser un perfecto. Y tampoco había pan ni había vino, porque no olvidemos que el mundo material es necesariamente satánico. Luego emplear agua, que es algo material, o pan, o vino, o óleos sagrados. Cualquier cosa material era necesariamente malo. El ritual también era muy sencillo, como veis, en el catarismo prácticamente todo, de hecho, todo entre los cátaros era de una sencillez pavorosa. El aspirante comparecía ante esta asamblea, de la que os comentaba hace un momento, una asamblea de perfectos, obviamente, y el más anciano de todos ellos, reconocido por la propia asamblea, le bendecía y decía esas palabras. Tenían un valor casi mágico. Ya está, ya formas parte de los nuestros. En ese momento, solo con eso, el aspirante a perfecto, pasaba a ser perfecto. Es decir, pasaba a ser un cátaro.
A cambio, solo se le exigían 3 obligaciones. La primera es que fuese célibe. Los cátaros aborrecían del sexo y de las relaciones sexuales. Por otro lado, lógico, el sexo a fin de cuentas, ¿para qué servía? ¿Para qué lo habían puesto en la tierra? El demonio, evidentemente. Para que se concibiesen nuevos seres humanos, es decir, nuevos cuerpos de barro en los que el demonio pudiese ir inoculando almas. Esa era la primera de las que renunciasen completamente al sexo. La segunda era ser vegetariano. No podían comer nada relativo a nada que tuviese vida. Vamos, al animal, quiero decir. Y la última era comprometerse a predicar. Es decir, tenían que ser apóstoles, además. Es decir, como veis, era poco, no demasiado. A los monjes en los conventos les pedían bastante más, ¿no? Lo bueno del consolamentum es que podía recibirse además en cualquier momento, no había un momento dado. Uno podía estar toda la vida cerca de los cátaros sin llegar a serlo del todo, sin llegar a ser propiamente un perfecto. Es decir, era petición del fiel. Incluso se podía pedir antes de morir. Es decir, sabías que ya te ibas para el otro barrio y en ese momento solicitabas a unos monjes cátaros que te administrasen el consolamentum para el último viaje. Algunos, de hecho, se dieron casos que los más entregados de todos que lo recibían y luego se dejaban morir de hambre para abandonar cuanto antes este mundo y fundirse con la divinidad, pero con la tripa vacía, además. Los que lo llevaban al extremo más radical. Os preguntaréis por qué eran vegetarianos. Y es que tiene que ver una cosa con la otra, porque tan materiales, qué sé yo, iba a decir tomates, pero en la Europa del siglo XII no había tomates todavía porque no se los habían traído a América porque no sabían que América existía. Pero una lechuga, una cebolla, que sí existían en la Europa del siglo XII. ¿Qué diferencia es tan material una cebolla como un cordero o una vaca o una gallina? Pues no, es una razón simple. Ellos evitaban comer todo lo que era fruto de una relación sexual previa. Y para que nazca una vaca, pues antes un toro ha tenido que montar a la vaca. Idem con un cordero, idem con un conejo, con un pollo. Pero curiosamente comían pescado. Comían pescado ya que creían, no solo ellos, sino se creía, o era una creencia común en la Europa medieval, que los peces no eran propiamente animales, es decir, era un fruto que daba espontáneamente el mar y los ríos. De hecho, si os fijáis, todavía llegas a muchas pizzerías en italiano, ¿no? Frutti di mare, ¿no? Frutos del mar. Cuando pides una pizza de pescado, se llama, o unos espagueti que lleven pescado, unas gambas y algo de merluza y tal, lo llaman frutti di mare, frutos del mar, como si simplemente se recogiesen. Y en parte tiene su lógica. Ellos salían a un lago, pescaban en el río, salían al mar, echaban una red y siempre salía pescado. Tenían esa sensación de cazarlo y, por supuesto, no habían visto los hábitos íntimos de la vida submarina, ¿no? Esta aversión al sexo, de hecho, les condenaba a la extinción, si lo pensamos. El catarismo era una filosofía de la vida para eliminar la vida sobre la faz de la Tierra. De hecho, el nacimiento de un niño entre ellos no era una buena noticia. Implicaba el triunfo del diablo que había conseguido inyectar un alma en un cuerpecito material. No era bienvenido ni muchísimo menos. El catarismo, si lo llevamos a sus últimas consecuencias, hubiese supuesto el fin de la especie. Si pongamos por caso, primero en Occitania, luego eso salta a Aragón, al resto de Europa, y todos se hacen cátaros y todos aspiran a ser perfectos, no de golpe, pero sí poco a poco, hubiera supuesto, y todos se lo creen, obviamente, hubiera supuesto el fin de la especie. Estaban tan convencidos de ello, de que era el sino de la humanidad extinguirse, que creían en la reencarnación. Esta era otra de los elementos de su herejía. Según decían, el mismo alma iba pasando de cuerpo en cuerpo hasta que alcanzaba el estado de perfecto ya en la última de sus reencarnaciones. Y así es como uno se salvaba. Es decir, nacías una primera vez, morías y poco a poco ibas alcanzando la iluminación. Con un planteamiento así de sencillo, como podéis ver, pues, en fin, muchísima gente colaba. No os preocupéis de ir al infierno porque ya estáis en el infierno. Lo único que os damos la oportunidad y el pasaporte para que salgáis de él. Simplemente es un sacramento muy sencillo y podéis abandonar el infierno en el momento en que vosotros deseéis.
Por lo tanto, la herejía se distribuyó, se difundió muy rápidamente. La pregunta que tocaría hacerse, llegado a este momento en el que más o menos tenemos claro en qué consistía desde el punto de vista teológico los intríngulis de la herejía cátara, la pregunta que habría que hacerse es por qué esta difusión tan rápida se hizo en Occitania y solo en Occitania. Es decir, ¿por qué esto no se extendió por Provenza, que está al lado, por Gascuña, o por Aragón, o por Navarra, o por Cataluña, que están muy cerca, que están en torno a Occitania? Pues la razón es obviamente política. A fin de cuentas, los catalanes de la época, los aragoneses de la época, los gascones de la época eran tan cristianos, tan católicos como los occitanos. Los occitanos no tenían nada especial. De hecho, en torno al año 1000 había habido herejías de este corte, dualistas de este corte, y se habían extendido por otras partes de Europa. Habían llegado hasta incluso la cuenca del Rin en la Alemania. Y en cambio, esta vez tiene su foco central en Occitania y se desarrolla toda la historia en Occitania. Pues como os digo, la razón es de orden político. Simplemente, no cabe otra posibilidad. El poder temporal de Occitania recaía en una persona en concreto, o en una familia en concreto, que más o menos les dejó hacer. Fueron los condes de Tolosa, que era el príncipe cristiano de la zona. El conde de Tolosa, en aquel entonces era independiente. Y dices, bueno, pero esto no es parte de Francia. Es decir, el rey de Francia no dijo nada al respecto. En aquel entonces no lo era. Estamos en el año 1200, no lo olvidéis, año 1150. Todavía no era parte de Francia, lo sería a lo largo del siglo siguiente, pero todavía no lo era. El condado de Tolosa Tolosa es Toulouse en español, aunque ahora se utiliza cada vez más la forma Toulouse. Incluso cuando vas al aeropuerto, aquí en Madrid, y ves que sale un avión a Tolosa, pone Toulouse, ya no pone Tolosa, que sería lo suyo. Pero bueno, el tema es que el condado de Tolosa, en aquel entonces, era un condado independiente. Es que se gobernaba independientemente e incluso hundía sus raíces en tiempos de Carlomagno, de 4 siglos antes. Es decir, que no era una novedad histórica ni muchísimo menos, llevaba allí mucho tiempo. Para mediados del siglo XII era un condado ya muy extenso que comprendía lo que es hoy la región de Occitania, esta de la que os hablaba, prácticamente completa. Es decir, que iba más o menos de los Pirineos al Loira, por lo menos al nacimiento del Loira, y del Garona por ahí, no a la desembocadura, que eso sería Gascuña ya, pero sí del Valle del Garona a la desembocadura del Ródano, ya en la Provenza. Es decir, una región muy fértil, lo sigue siendo, por cierto, una región llana, en un cruce de caminos entre Italia, Francia y España. Todo esto lo sigue siendo igual hoy en día. Pero en aquel entonces, pues en el que la gente caminaba y se tenía que ir de un sitio a otro, pues es un... Caramba, Occitania es uno de estas encrucijadas dentro del continente europeo. Y por lo tanto, pues estaba muy poblada, era rica, y los reyes de Francia la codiciaban. Y los reyes de Francia, del norte de la Île-de-France, la isla de Francia, en torno a París, pues habían adquirido bastante poder, ¿no? El conde de Tolosa en aquella época se llamaba Ramón VI. O sea, su nombre, quedaros con el nombre porque es importante. Que tenía, en aquel entonces, 1000 problemas, algunos heredados y otros le aparecieron durante su reinado. 1000 problemas de tipo territorial, quiero decir. Porque sus dominios, aunque bastante grandes y muy extensos, eran ingobernables. Gobernables desde el punto de vista medieval, quiero decir. Hay que entender un poco cómo estaba organizada la sociedad medieval y ver cómo funcionaban los sistemas de vasallaje, ¿no? Él oficialmente era vasallo del rey de Francia. No significaba que Occitania perteneciese a Francia, ni muchísimo menos, pero era vasallo. Había un contrato de vasallaje entre él y el rey de Francia. Pero solo en su condición de conde de Tolosa. La de marqués de Provenza, que también lo era, un título que también ostentaba, era vasallo del emperador de Alemania. Y en su condición de conde de Cominges y conde de Foix, era vasallo del rey de Aragón. Para que os hagáis una idea del lío que tenía. Esto era una cosa muy habitual en la Edad Media europea, estos sistemas de vasallajes cruzados, ¿no? El rey de Aragón, de hecho, no hacía más que entrometerse los aragoneses en sus asuntos, especialmente en la parte pirenaica. Y le quitaba aldeanos, por ejemplo, continuamente, en la parte de Cominges, de Foix, para repoblar las tierras que iba arrebatando a los moros en el sur. En esta época estaba Alfonso II y acababa de reconquistar Teruel, todo lo que es la parte sur de Aragón. De hecho, fue Alfonso II, este rey de Aragón, el que acordó con los habitantes del Valle de Arán la incorporación de ese valle a la corona de Aragón, que se separó del condado de Cominges. Fue en el famoso Tratado de Ampranza, que cualquier aranés conoce de sobra,
y se lo arrebató al propio Ramón VI, por voluntad, en este caso, de los habitantes del Valle de Arán. Como veis, por cierto, el Valle de Arán sigue siendo parte, no ya de la corona de Aragón, pero sí de la corona de España, es decir, sigue siendo parte de España, a pesar de que está en el otro lado de los Pirineos, en el Valle de Arán, de hecho, nace el río Garona. Pues como veis, Ramón VI de Tolosa brincaba encima de brasas ardiendo, que eran todo problemas. Un simple conde, que ni siquiera tenía el título de rey, rodeado de reyes ambiciosos, que además creía firmemente en el poder local, en las comunidades, en las comunas, ¿no? Y las apoyaba firmemente. Era el único modo de contrarrestar aquello, ¿no? Como gobernaba o reinaba en lugares tan diversos, era vasallo de 3 reyes diferentes, bueno, de 2 reyes y de un emperador, pues pensaba que eso sería su garantía frente a las intenciones de franceses y aragoneses. Decía, bueno, esta es la manera de fortalecer el poder local, el poder comunal, ¿no? Pues bien, en estas estaba cuando apareció, o le estalló en la cara, a pesar de que todavía no manejaba pólvora, le apareció el problema cátaro. Es decir, empezó a ver que tenía el condado, lo tenía lleno de estos tejedores, ¿no? De estos prefectos, convenciendo gente. Era gente pacífica, eso sí, nunca quisieron hacerse con el poder porque realmente el mundo no les interesaba, no ambicionaban hacerse con el condado de Tolosa, ni fundar un Vaticano, ni tener una jerarquía propia, ni nada por el estilo. Es decir, no eran amenazadores, más allá de la cuestión puramente religiosa, que de por sí ya era una amenaza, no nos engañemos. Os decía al principio de la contrahistoria de hoy que la Iglesia era la guardiana del orden. Estos tipos estaban, sin quererlo, con sus túnicas negras y administrando sus consolamentums, pues estaban desafiando el orden cósmico del universo, ¿no? Simplemente se limitó a Ramón VI a pedir que, bueno, pues que a los obispos locales que hiciesen su trabajo, ¿no? Pues predicad, salid al paso de esta gente que va por los pueblos del condado, de toda Occitania y de Provenza y de toda esta zona, predicando estas ideas descabelladas y decirles que no son ciertas. Pero el problema es que los obispos occitanos pues tampoco eran precisamente unos lumbreras. Y muchos de ellos además llevaban una vida poco recomendable, un tanto disipada, es decir, nada ejemplar. El fiel cristiano, aperreado, que tenía que estar trabajando de sol a sol, doblando el lomo, pues veía a un prefecto y veía al obispo de Tolosa y decía, pues no hay color, caramba, si alguno de los dos es el representante de Dios en la tierra, ya sé cuál es. Y tiene que ser necesariamente este, porque el otro, fíjate, está gordo, padece gota, tiene amantes. Evidentemente el problema no hizo más que crecer. Y el Papa se vio obligado, impelido a tomar cartas en el asunto. En el año 1198, como veis, ha ido pasando el tiempo, pues llegó al trono de San Pedro, quiero decir, un papa muy peculiar, tío, con mucha energía interior, que se llamaba Inocencio III. Era joven, era un hombre de 40 años, menor incluso de 40 años, muy bien preparado. Inocencio III había estudiado en París y en Bolonia. Esto enlaza una vez más con la contrahistoria de la semana pasada de las universidades medievales. Es decir, era un tipo muy bien formado en teología, lo había estudiado en París, y en derecho canónico lo había estudiado en Bolonia, y además era vocacional. Es decir, era de estos que no estaba en la iglesia o no había hecho carrera eclesiástica porque le tocaba, sino porque creía firmemente en ella. Él estaba, de hecho, Inocencio III estaba persuadido de que el poder del Papa, el poder del papado, estaba muy por encima del de los príncipes, y que a él le asistía una especie de autorización divina para intervenir en el ámbito temporal. Es decir, que lo suyo iba más allá de lo puramente espiritual. Es decir, que era perfectamente legítimo y acorde a la ley intervenir allá donde creyese conveniente. Y evidentemente en el año 1200 había que intervenir en Occitania. Lo primero que hizo antes de meterse en más líos fue enviar al Languedoc, a toda esta zona, enviar a un legado papal. Bueno, voy a mandar a un legado papal a que se entreviste con Ramón VI y le pregunte que a ver qué pasa allí. ¿Qué es eso de que cada noticia que me llega de esa zona, que me llega a Roma, es más preocupante? Y envió a un tipo que se llamaba Pierre de Castelnau, que era un monje cisterciense, pero con la peculiaridad de que era natural de la región, natural del condado. Pierre de Castelnau era de Montpellier. Pero curiosamente, cuando se dirigía hacia allá, acababa de cruzar el río Ródano, fue asesinado. Es decir, le pegaron de cuchilladas, en una palabra. Esto, matar a un legado papal era una cosa muy seria.
Papa, de hecho, cuando llegaron las noticias a Roma, semanas después, acusó a Ramón VI de estar detrás del asesinato. Y automáticamente le excomulgó. Excomulgar era una cosa seria, porque si excomulgabas al soberano, estabas excomulgando también a todo el pueblo, al pueblo entero, es decir, a todo el condado en este caso. Todos los que estaban bajo la autoridad de Ramón VI de Tolosa también estaban excomulgados. Esto además emitió un decreto papal, el que suspendía el vasallaje de todos los aristócratas menores, los vizcondes y demás que tenía, y facultaba a cualquier cristiano a apresarle. Estos decretos eran muy serios en aquella época. Es decir, este tipo ha quedado fuera, excomunicado de la Iglesia, y el verdadero católico tiene la obligación de apresarle y de quedarse con sus tierras. Pero las excomuniones tienen un problema, y es que no son más que puro papel, tiene un simple decreto escrito en un papel, tinta sobre, papel todavía no, pergamino en este caso, si no hay armas contantes y sonantes de por medio, es decir, que hagan cumplir la condena, en este caso la excomunión. Necesitaba también llevar su voz allí, es decir, tener sus predicadores propios y que fueran predicadores competentes y no los locales. Predicadores de la Santa Sede a Occitania. Para eso echó mano de un sacerdote castellano llamado Domingo de Guzmán, salido del Estudio General de Palencia, acordaros, la primera, de nuevo, una nueva conexión con la contrahistoria de la semana pasada, salido de esa primera universidad española, castellana, para predicar en el Languedoc. Domingo de Guzmán era un predicador extraordinario. De hecho, por algo fundó la orden de predicadores, la de los dominicos, fuera de lo común. Era un tipo insistente y persuasivo en grado sumo. Y cuando la insistencia era hábil, cuando la insistencia y la persuasión, o la persuasión, ambas cosas, no funcionaban, pues echaba mano del de arriba, lo cual demostraba una habilidad tremenda, ¿no? Cuenta una leyenda que, enfrentado a un grupo de prefectos, de cátaros, los instó diciendo, como no nos vamos a poner de acuerdo, os insto a someter esto a juicio de Dios. Tenemos tú tienes tu doctrina, yo la mía, pero como no nos ponemos de acuerdo y no nos conseguimos convencer mutuamente, que opine el de arriba. Y pidió que ambos arrojasen al fuego las dos Biblias, la Biblia romana y la Biblia cátara. Entonces sucedió que la romana se elevó, como por arte de magia, milagrosamente, mientras que la cátara se convertía en ceniza. Evidentemente esto no sucedió, es una leyenda, ya digo, pero estas historias propagandísticas impresionaban mucho a la gente común, tanto que este episodio se contaba y se estuvo contando durante siglos. Hay de hecho un cuadro muy famoso, se llama Santo Domingo y los albigenses, que pintó Pero de Berruguete, mucho tiempo después, ya en el siglo XV, y que está en el Museo del Prado. Lo digo por si estáis en Madrid o por si es por Madrid queréis ir a verlo. La prueba del fuego convenció a algunos. Cosas como la prueba del fuego o lo insistente y persuasivo que podía llegar a ser Santo Domingo de Guzmán. Todavía no era santo, simplemente Domingo de Guzmán. Pero no a todos. De hecho, muchos no se dejaban convencer, al contrario. Y ahí había que convencerles con la fuerza. Es decir, había que decirles, como no lo hacéis de grado, mediante las buenas palabras del Papa, que ha enviado aquí a los mejores predicadores de la cristiandad, pues entonces os tendremos que obligar. Y para eso el Papa utilizó la otra de las herramientas de las que disponía, que era llamar a una cruzada. En este caso, una cruzada muy seria, una cruzada contra cristianos, porque a fin de cuentas los cátaros no dejaban de ser cristianos y reclamar la figura de Cristo. En esto nos encontramos de nuevo con un problema que habíamos atisbado antes, y es que el Papa no tenía soldados, o tenía unos pocos, pero desde luego no los suficientes como para invadir Occitania, que quedaba muy lejos a todo esto. Pero sí había otros que estaban interesados. El rey de Francia, por ejemplo, se llamaba Felipe Augusto, el rey del momento, se apuntó entusiasta a lo de la cruzada. Y especialmente sus nobles. Ya decía que los nobles franceses del norte, del Loira para arriba, ambicionaban las tierras del sur. Porque además el decreto papal permitía expresamente apoderarse de las tierras de los vasallos y del propio Ramón VI de Tolosa. Todo el que le apoyase estaba sometido a la misma condena. Así que al principio del verano, el mes de junio, creo que fue, del año 1209, el ejército cruzado se reunió en Lyon
para descender por el Ródano hasta Provenza. Un ejército bien armado, como los caballeros. Un mes más tarde habían conseguido ir rindiendo todas las plazas y un mes más tarde estaban a las puertas de Besiers, que está ya en la costa del Mediterráneo, no propiamente en la costa, a unos pocos kilómetros, vamos, prácticamente una ciudad costera. Pues al llegar allí las autoridades de la ciudad llegaron los cruzados, dijeron entréguenos a los cátaros, que tenemos que pasarlos por las armas. Y las autoridades de Besiers se negaron y tuvieron que tomar la sangre y fuego. De hecho, cuenta una leyenda una vez más, que no se sabe si es cierto, bueno, ya lo dejo por escrito, que uno de los generales cruzados le preguntó al legado del Papa, que iba allí, estaba en el campamento sitiador, que bien si asaltaban la ciudad, ¿cómo iban a diferenciar a los cátaros de los que no lo eran, de los católicos convencidos? Bueno, pues el legado del Papa se lo pensó 2 veces y dijo, bueno, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Bueno, eso es exactamente lo que hicieron. Pasaron a la ciudad de Besiers e hicieron ahí una escabechina de mucho cuidado. Poco después, es decir, mataron a todos los habitantes, en una palabra. Poco después llegaron a las puertas de Carcasona, pero el vizconde de Carcasona estaba enfeudado al rey de Aragón. Estaba ya en el vizcondado de Carcasona, más cerca todavía de España. Tomaron Carcasona, por supuesto. Claro, el rey de Aragón estaba ya molesto, diciendo, bueno, tengo aquí a los franceses venidos del norte, de más allá del Loira, les tengo enredando por mi patio de atrás, donde yo tengo derechos. Caray. Esto, el rey de Aragón, pues simplemente miraba cada rato a ver si la cosa no se desmandaba, incluso llegó a protestar al Papa para decirle, oye, que estos se están pasando, que además en mi reino no hay cátaros ni nada que se le parezca. Y esto después de la toma del sitio de Carcasona, pues se vio obligado a intervenir. El rey entonces era ya Pedro II y, bueno, esto realmente me tengo que armar un ejército, cruzar los Pirineos y enfrentarme a estos cruzados del norte, a estos nobles francos. A fin de cuentas, si siguen avanzando, me los voy a encontrar en el Rosellón, que eso sí ya forma parte de mi reino. O quién sabe si más abajo aún, ¿no? Ramón VI había además pedido perdón. Se había pedido perdón al Papa oficialmente y se había comprometido a perseguir él mismo a los cátaros. Pero el Papa ya poco podía hacer a esas alturas. Los cruzados, capitaneados por un tipo que se llamaba Simón de Montfort, noble del norte de Francia, de la misma Ile-de-France, eran ya plenamente autónomos. Ya perseguían su propia causa, ya sabían, estaban con sus mesnadas por el sur, pero bueno, aquí hasta que no acabemos con lo que hay no nos vamos a retirar, ¿no? Por lo que el enfrentamiento era inevitable. Ramón VI se alió con Pedro de Aragón, con Pedro II, y juntos se midieron, se enfrentaron a los cruzados en la batalla de Muret, que está cerquita de la ciudad de Tolosa. Por cierto, la batalla se perdió, el combinado occitano-aragonés sucumbió, incluyendo al propio Pedro de Aragón, que murió en la misma batalla. Es una de estas, no sucede muy a menudo, pero en algunos momentos de la historia ha sucedido que el rey, era la época en la que todavía los reyes iban al campo de batalla y cargaban con su espada en la mano, ¿no? Esta derrota de Muret, de la batalla de Muret, pues posibilitó que Simón de Montfort, un noble del norte, un noble septentrional, le arrebatase el condado a Ramón VI, que tuvo que exiliarse a Inglaterra. No le quedó más remedio. A partir de ese momento la influencia de los reyes de Francia en Occitania sería decisiva y sería absoluta. Hasta el día presente, vamos, que Occitania forma parte de Francia y no es un estado independiente. La batalla de Muret es de estas batallas que tienen mucha influencia en la historia de un país. De hecho, tuvo influencia capital en la historia de Francia, influencia no capital, pero importante en la historia de España, porque al rey de Aragón, que dejó la vida ahí, le marcó tanto, o a los reyes de Aragón, que reorientaron sus intereses hacia el sur y hacia el Levante. Dijeron, bueno, no vamos a seguir preocupados de estas cosas que suceden en ultrapuertos, más allá de los Pirineos, y vamos a preocuparnos más de Valencia, que todavía no la habían reconquistado. De hecho, la persona que la reconquistaría, el hijo de Pedro II, que se llamaba Jaime I, estaba naciendo en estos momentos precisamente en Montpellier, porque Pedro II se había casado con una occitana, que se llama María de Montpellier, creo. De hecho, Jaime I nace en Montpellier, no nace dentro del reino de Aragón. Este Jaime I se olvidó totalmente de Francia o de las cosas del otro lado de los Pirineos y se centró, pues, en lo que tenía que centrarse, en reconquistar Valencia y las Baleares, que es lo que terminaría haciendo. Los cátaros, entre tanto, os preguntaréis, pues, ¿qué hacían?
pues siguieron a lo suyo, más o menos iban huyendo de los cruzados. Si los cruzados estaban en un pueblo, pues iban a otro. Si tomaban una ciudad, emigraban a otra. Vivían ocultos para evitar que los pillasen, porque además una de las cosas que hizo el Papa fue llenar Occitania de inquisidores. Sí, de inquisidores. La Inquisición. La Inquisición aparece en Europa mucho antes que en España. De hecho, en España es el último lugar donde aparece. La Inquisición medieval es una Inquisición papal, y en el sur de Francia se extendió muchísimo, especialmente durante esta herejía. Estos cátaros, más o menos, bien, no tenían ya la facilidad de predicación que habían tenido, pero iban distribuyéndose o viajando de un lado para otro, manteniendo, piensa, ellos a fin de cuentas querían abandonar el mundo, no lo olvidemos. Las bases de su teología eran esas, eran morir. Luego tenían que morir, aunque para ellos que llegase un cruzado y les atravesase una espada, era una manera de irse para el otro barrio, es decir, de salir del infierno. No iban a un lugar peor. Simplemente. Luego, si eran perfectos, tenían el pasaporte al cielo comprado. Los cátaros, evidentemente, fueron siendo eliminados físicamente, quiero decir, poco a poco, perseguidos por la Inquisición, perseguidos por los propios cruzados, y sus comunidades cada vez eran menores, estaban más mermadas de personas, les costaba más predicar e incorporar nuevos fieles, y se fueron replegando hacia los Pirineos. Lugares pues, donde había fortalezas seguras, pegándose hacia la parte montañosa. La última fortaleza tomada fue la de Montsegur, que está al sur de la ciudad de Foix, que se dice en francés, y que merece la pena verla. Si estáis en Barcelona o en Cataluña o en Aragón, es decir, que podéis ir en coche y volver en el día prácticamente, está muy cerquita de la frontera española, os recomiendo ir a verla porque es realmente espectacular ver aquella fortaleza. Allí tuvo lugar el último sitio de los cátaros, que fue en el año 1243, como veis, ya 100 años después de que apareciesen esos primeros predicadores. Fue un sitio realmente de estos para llevarse a una película, ¿no? El senescal de Carcasona les dio una oportunidad. Bueno, aquí no queremos derramar más sangre de la necesaria. Entonces, si os rendís y abjuráis de la herejía, seremos todo lo magnánimos que podamos. Sí, no os tenemos por qué matar, ni muchísimo menos. Algunos efectivamente se rindieron, pero otros, la mayor parte, unos 200 más o menos, se negaron. En el senescal tomó la fortaleza, tuvo que subir maquinaria de guerra encima del peñasco, que eso está en un promontorio montañoso, pues digo que es muy llamativo, y la rindió. Tomó la fortaleza, que era casi inaccesible por lo demás, y ordenó sacar a sus ocupantes por la fuerza y quemarlos en una pira gigantesca. Desde entonces, ese lugar se llama el Camp des Cremats, el campo de los quemados, porque los quemaron vivos allá todos, a esos 200, y como podéis ver, 800 años después se sigue recordando en la toponimia. Tras la derrota esta de Montsegur, la herejía cátara fue desvaneciéndose hasta desaparecer completamente más o menos a principios del siglo XIV, es decir, medio siglo después. Ya se podía decir que la de los cátaros era una historia que pertenecía al pasado. Pues hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, esta de los cátaros es una historia muy jugosa. Tiene de todo. Tiene religión, tiene guerra, cruzados. Le falta hasta algunas historias de amor. Lo que pasa es que no me he podido detener mucho en ellas. Pero que el tiempo del programa no da para mucho más. Pero vamos, que se pueden extraer un montón de capas. La historia de los cátaros es una crisis religiosa, una crisis política. Marca además un fenómeno que se estaba produciendo en la Europa de entonces, la emergencia de las ciudades y hasta de una nueva clase social protoburguesa en muchas de esas ciudades medievales de la parte final del siglo XII y principios del siglo XIII. Era un mundo en franca expansión, el de esta parte de la Edad Media, es cuando empiezan a construirse las catedrales góticas por toda Europa, las universidades de las que hablaba. Es decir, es un momento muy dinámico para la historia europea y, a mi juicio, muy interesante. A mí siempre me llamó mucho la atención y lo estudié no solo en Francia, sino también en España, en Alemania y en otros países de Europa, porque es realmente muy aventurero. Es normal que se hayan hecho tantas películas y se hayan escrito tantas novelas relativas a los cátaros. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.